Continuamos con nuestra serie de graduados en Cristo y en esta oportunidad le damos la bienvenida al siglo XV. Ya vamos avanzando vamos dando importantes pasos hacia los tiempos más modernos, hacia los tiempos que más se acercan a nuestra realidad. Todavía estamos en Edad Media, todavía está definida las clases sociales por la monarquía, el clero y el tercer estado que se conocía como era el pueblo, la gente pobre. Y nos estamos enfocando en la vida de un santo, particularmente como lo he confesado en otras biografías, no lo conocía y lo que a mí me genera como más admiración es que a los 26 años que muere haya dejado una huella tan loable. Pareciera que cuando uno va leyendo su biografía que está hablando de un santo de años, de vida, de formación, como otros santos. Lo cual quiere decir que efectivamente una vida bien vivida y en santidad puede ser muy próspera, muy productiva, muy fructífera, así sea un año que viva. De hecho, lo vemos con la vida de nuestro propio Señor Jesucristo, que tiene una vida pública alrededor de 3 años y en 3 años cambió el sentido de la historia, antes y después de él. Hay muchas cosas que relata el texto que a mí me parece que son de reflexión y de admiración. Porque lo primero es destacar, y lo hemos visto en otras biografías, que hay personas que saben vivir con la prosperidad y no se dejan engolosinar, perdón, no se dejan engolosinar por ella. Saben que aquellos son bienes materiales que los pueden aprovechar, disfrutar, agradecer, usar para el bien de otros. Y hay otros que sucumben, se dejan hundir y transforman aquello en sus dioses. Inclusive lo podemos ver, que siempre es un punto de reflexión en el caso del rey Salomón. El rey Salomón fue un hombre que pidió sabiduría para gobernar y Dios le prometió que nadie tendría más sabiduría que él en el mundo, porque además no había pedido bienes, no había pedido poder, sino sabiduría. Y como él pidió sabiduría, además la sabiduría, recordemos que es uno de los dones de los 7 dones del Espíritu Santo. Además, es como el don que agrupa las dos potencias del alma, que es en realidad el alma tiene 3, que también sería la memoria, pero las dos potencias principales del alma es la inteligencia y la voluntad. Y la inteligencia y la voluntad es lo que nos define como seres humanos. Salomón tuvo esa herramienta, pero al final fíjense que Salomón no es el rey de referencia para Israel, sino David. Porque Salomón al final se dejó llevar por muchas cosas, inclusive transgredió la fe, se entregó a dioses que no eran, porque bueno, él construyó su paraíso en la tierra. De Casimiro, un punto importante es cómo vivir en desprendimiento a pesar de que lo tengas todo. Que eso no arrope tu corazón ni el mío, sino que te permita fluir una vida con los recursos que tengas. Hoy he escuchado una prédica de Monseñor Roberto Sipols, que es un padre que es venezolano además, que está en estos lados de Bejuma aquí en Venezuela. Y es un padre que predica muy preparado, pero que te predica con una cotidianidad, con una manera de hablar muy, muy venezolana, muy cercana a la gente, ¿no? Y él decía que así como hay momentos en que una madre, por ejemplo, puede ser que cuando las madres tienen mucho dinero, los papás tienen mucho dinero, o están en una situación próspera, los hijos, de repente empiezan a ver caramelitos y chucherías en la casa, y aquí tienes tu meriendita, y comes bien, y el plato está un poquito más lleno. Pero hay momentos donde también hay escasez, y de repente solamente es un poquito de arroz, unas lentejitas y medio tomate picado, decía él. Y es verdad, porque además uno lo ha vivido. Hay momentos en que con mis papás o yo mismo, ahora que soy padre, y con mi esposa, que somos padres, pues mira, en los primeros años de vida de mi hijo, que bendito Dios no le faltó nada, porque mucha gente, por ese principio, porque mucha gente se abocó a ayudar, inclusive cuando uno no lo pedía ni lo esperaba. Es impresionante cómo la providencia atiende a sus hijos. Pero eran épocas donde no comía muy poca carne. Yo decía que lo que comíamos era berenjena empanizada, berenjena frita, berenjena sancochada. Mi esposa se la ingeniaba, además tiene un arte para cocinar bien interesante, muy propio de su mamá. Y se la ingeniaba porque además tuviéramos un almuerzo cercano a algo muy sabroso, pero sabíamos que no estábamos comiendo muchas proteínas porque no nos alcanzaba el dinero.
No quiere decir que ahorita tengamos la mata de la prosperidad, pero sí han sido otros tiempos porque además hemos construido muchas cosas juntos. Esto lo reseño porque en Casimiro podemos aprender esto, que los bienes son, y los lujos, los momentos de exceso y también los momentos de escasez son momentos, son cosas de la vida, pero nuestro corazón no se debe enganchar a eso. No se debe enganchar ni al dolor de la escasez, porque además puede generarte a ti tristeza, rabia con la vida, envidia, etcétera, o la seducción falsa de la excesiva prosperidad. Otro punto importante que destaco de la vida de Casimiro es el hecho de que te haya tenido muchos hermanos, si mal no recuerdo eran 13, pero de todos esos hermanos, dice el mismo biógrafo que solamente, a pesar de que todos tuvieron los mismos formadores y su mamá era muy abocada con la religión, ninguno de ellos fue santo, solamente el que fue santo fue Casimiro. Y eso habla de que a veces al tener hijos, familias numerosas, permite tener vocaciones realmente muy buenas, porque además, y es verdad, antes yo no he tenido la experiencia de conocer muchas familias numerosas, de verdad que no, o sea, que tiene 13 hijos. Hay casos, pero que yo los conozca a todos, que haya compartido su techo, no recuerdo. Pero sí me acuerdo de una familia que era muy cercana a mi abuela materna, que de hecho uno de sus hijos, creo que de hecho son dos, son religiosos, pero era que eran muchos hermanos. Entonces, antes era como simpático que los papás decían, bueno, tengo 10 hijos, qué sé yo, 8, 2 son sacerdotes, 2 son médicos, esta no estudió, pero bueno, es ama de casa, pero igual una mujer muy próspera y muy dedicada al hogar. Tenían como variedad. Y en las casas de antes no faltaba el prestigioso hecho de que tuvieras un hijo sacerdote o una hija religiosa. Hoy eso ha cambiado totalmente. De hecho, con tristeza también escuchaba de la misma prédica de Monseñor Roberto Sipol, que una de las cosas que le da dolor es ver que, por ejemplo, en España ya llega casi el 40% de estas nuevas generaciones que no les interesa nada de la vida espiritual. Pero es que cuando les digo nada, ni siquiera les importa el ateísmo. O sea, no quieren saber nada que tenga que ver con creer o no creer, con la existencia o con el pensamiento trascendente. Eso es una suerte de agnosticismo, o sea, es decir, bueno, Dios está allí, si está o no está, eso no es problema mío, él por allá, yo por acá, yo vivo mi vida y disfruto y mucha diversión, mucha droga, mucho sexo, muchos viajes, mucho pasarla bien, pero no me meto en esos temas espirituales porque no los entiendo y además me hacen ruido a mi vida. Esos son los tiempos que estamos viviendo ahorita y eso hay que tenerlo muy enfocado porque es lo que dista de estos tiempos que vemos, por ejemplo, en la época de Casimiro. Es verdad que los tiempos de monarquía, la gente sufría, además que se vivía de la tierra, de la agricultura, había esclavitud, había muchas cosas terribles, pero se respetaba a Dios. Había doble moral, sin duda que sí, inclusive en el clero, había doble moral, había un discurso por un lado, pero por otra, había un excesismo rigorismo, para algunos temas morales, para otros, pues, se hacían la vista gorda, es verdad que sí, pero se respetaba a Dios, o sea, Dios tenía presencia en la sociedad y era una presencia incuestionable. Ese cuestionamiento hacia la iglesia, que después terminó siendo un cuestionamiento hacia Dios, lo veremos ya unos 2, 3 siglos después, con la llegada de la Ilustración, la Revolución Francesa y todo lo que eso derivó. No hemos llegado ahí todavía. Tampoco esta es una serie de historia universal, sino de vidas de santos. Pero sí es importante que tengamos eso claro, porque al final eso es lo que dificulta que en tu hogar y en mi hogar surjan Casimiros nuevos o santos o santas nuevas, porque nuestros hijos no encuentran esa identidad que les inspire la santidad. Encontrarla aquí, fíjense que inclusive en el reinado, un rey que además atendía los consejos de su hijo, un hombre que no se ocupaba en vestir bien, de desfilar grandes trajes, sino sencillamente se ocupaba de vivir para Dios, de vivir la castidad, de controlar sus pasiones. Yo ahorita le decía a mi hijo, él no lo va a entender, lo va a entender más adelante, pero hoy se lo dije. Y él decía, ¿a ti te gustaría ser un superhéroe? Y por supuesto que él se pela los ojos y dice que sí. Digo, tú tienes que pedirle a Dios que te dé los 7 dones del Espíritu Santo. Y él se emociona e inmediatamente empezó como a intentar hacer una oración. Diosito, dame los 7. Y le dije, ya va.
pero antes de que Dios te dé eso, tienes que tener algo previo, algo primero. ¿Qué es, papá? La humildad. La humildad, porque sin la humildad, cualquier don que además que el Espíritu Santo no va a colocar nunca, porque es lo que dice María en el Magnífica, Dios resiste a los soberbios. Entonces el Espíritu Santo nunca va a depositar un don en una persona que no tenga una humildad clara, para que pueda depositar en nosotros el don del entendimiento, el don de la ciencia, el don del consejo, el don del temor de Dios, el don de la piedad, el don de la fortaleza y el don de la sabiduría. Esos dones potenciados en ti y en mí, potenciados al máximo, es decir, deseados, interiorizados, ejercidos y comprendidos y entendidos, no tienen idea el enorme poder que puede darnos, pero sobre todo controlados por la humildad. Y la humildad no es decir que yo soy humilde, la humildad es algo mucho más profundo que eso. El humilde no dice que es humilde, pero además hay otras cosas que no se interesan en restregarle esos dones a nadie, los tienen en servicio. O sea, es algo muy complejo que por supuesto quien les habla no lo tiene. Estoy en franco, pero sí estoy en franco deseo de orar porque Dios pueda darme esos dones a mi esposa, a mis seres queridos, y a ustedes también se los deseo, porque nos va a permitir ser excelentes padres, excelentes esposos, saber resolver problemas, saber vivir la vida bajo la mirada de Dios. Tener a Dios como consejero, tener a Dios como compañero, tener a Dios como fortaleza y motivador de vida, sin importar lo que los demás opinen de ti o de mí. Tener a Dios como esa persona que te inspira a ver el dolor de otro y hacer empatía y dejar esos conflictos. Hoy también he escuchado, bueno, te dirán, bueno, escuchaste mucho a Monseñor Roberto Sipol, hizo una prédica de 22 minutos, pero él decía algo que está en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago, además él la parafraseaba, porque cuando la busqué no está tan literal como él lo dijo, pero está la idea. Y es que en el enojo, quien toma decisiones desde el enojo, en esa decisión nunca está Dios. Nunca. Y cuando le digo nunca, es nunca. Es decir, le di 4 cachetadas, lo insulté porque se lo merecía, y le quité el habla porque es un tipo que no se merece, una mujer que no se merece ni escuchar mi voz. Cuando reaccionamos así, ahí no está Dios presente. Dios está en la paz, en el encuentro, en el perdón, en la capacidad de escuchar al otro. Eso es un trabajo que te lo permite ejercer y vivir, el tener los dones del Espíritu Santo. Yo quiero que mi hijo sea un superhéroe, pero un superhéroe con humildad. Y para eso hay que trabajar. Y yo le decía, por ejemplo, si ese chocolate que tienes allí, yo te digo que no te lo vas a comer y que se lo vas a dar a un compañerito, y también me empieza a arrugar la cara. Y si te digo que esta semana no vas a estar en la computadora ni un solo minuto, una actividad que él tiene controlada, porque si no genera adicción, y también te arruga la cara, porque están en la etapa del egoísmo y del yo. Y esa etapa hay que romperla, y se rompe desde la oración, desde la internalización del sentido de la caridad del servicio, y en la medida que lo vaya adquiriendo madurez. Por eso es que todos nacemos con el pecado de la concupiscencia, que es esa inclinación a hacer las cosas como Dios no quiere que las hagamos, a desobedecer, a vivir para mí, para mi ego, para que me reconozcan. Yo soy el que quiere hablar primero, yo me sé todas las respuestas. Mi hijo, que es un ser maravilloso, tiene unos dones intelectuales interesantísimos a evaluar y a acompañar, está en esa etapa. Entonces eso hay que acompañarlo y tenemos que reconocer bien, y por eso es que el ejercicio de educar, esto que decía la madre de San Casimiro, que ella creó como un manual de cómo ser una buena madre, pero además el biógrafo dice, y seguramente lo compartía porque lo ejercía con sus hijos, a nadie le gusta cómo educar a sus hijos. A uno mismo cuando lo llaman y te dicen, tu hijo tiene esto, llévalo para tal sitio, uno como que arruga la cara, ¿no? Tu hijo hizo esto, mintió, y uno se molesta porque a uno no le gusta que le toquen a sus hijos. Pero cuando lo haces con humildad y aceptas de Dios, sobre todo que la voz que retumbe en tu ser, que suene en tu ser, en tu conciencia, sea la voz de Dios, vas a saber guiar a tu familia, guiar tu matrimonio, velar por el amor, saber acompañar a los demás. Eso me lo inspira una vida de un santo como San Casimiro. Fíjense, y termino con esto. Una de las cosas impresionantes que aprendí recientemente sobre el don del consejo, por ejemplo, que da el Espíritu Santo, es que yo lo entendí así, que el que tiene el don del consejo es el que sabe aconsejar.
Y resulta ser que esa es la segunda parte, la parte final de ese don. El don del consejo se llama a que tú seas aconsejable. Es decir, que tú permitas que Dios te aconseje, que tú permitas que Dios, su voz entre, guíe tus decisiones, guíe tus pensamientos, para que al final el yo confieso sea como una defensa de lo que no hiciste. Señor, no pequé ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, y no pequé de omisión, porque escuché tus consejos y obré cuando tenía que obrar. Ahorita yo le pido mucho a Dios, yo participo en muchas reuniones y a veces le pido a Dios es el silencio. Ayúdame a callar cuando lo que vaya a hablar sea mi rabia, mi frustración, mi ego. Ayúdame a callar. Y cuando tú quieras que yo realmente opine, coloca en mí la inspiración de las palabras que deba decir. Cuando vayas a buscar un trabajo, colócalo en oración. Cuando entres al lugar donde vas a trabajar, Señor, tú ahora quieres que yo esté aquí. Esto es lo que quieres para mí. Cuando te vayas a iniciar una relación sentimental, Señor, ¿cómo tú ves a esta persona para mí, para mi vida? La ves como mi esposa, como la mujer o el hombre, en el caso de las mujeres, que me va a acompañar el resto de mi vida. Esta relación es lo que tú quisieras para mí. Eso es saber vivir un don de consejo. Y estos santos tenían esas características. Estos santos eran seres verdaderamente especiales. Así que por la intercesión de San Casimiro, destaco también el hecho de que viene de Polonia. Polonia ha tenido santos increíbles. Maximilian Kolbe, Juan Pablo II, por citar dos. Creo que es importante ver los frutos que puede haber para una nación, para un país, cuando empieza a producir santos. Así sea de a poquito, pero empieza a producir santos. En la invasión a Ucrania, el primer país que abrió sus fronteras fue Polonia y ya había recibido más de 3 millones de refugiados por la guerra. Sí, porque además es un país que vivió la invasión nazi, es un país que vivió el holocausto, que sabe lo que es ser perseguido. Eso hace grande a las naciones, no lo que importan, lo que exportan, el poder que tienen, no el turismo. Eso hace grande el don de ser gente. Por eso, qué bendito para Polonia. Ojalá que mantengan esa noción, mantener sus leyes y sus caminos por los caminos de Dios. Y deseo eso para mi país, Venezuela. Ojalá que mañana, o el mismo José Gregorio, de nuestros beatos, que tenemos actualmente en Venezuela, Madre María San José, Candelaria, Carmen Rendiles y ahora el doctor José Gregorio Hernández, que ya son beatos y caminos a los altares de la santidad, podamos también tener fuentes de inspiración para que este país sea un brillo en América, en el Caribe, sea un brillo de santidad y de humanidad para el mundo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.